Vamos a ver ahora entonces los ejercicios resueltos correspondientes a técnicas de graficación de funciones de variable real, operaciones con funciones de variable real inversa de una función biyectiva, correspondientes a la tutoría número 12. Empezamos con el primer ejercicio. En el siguiente plano cartesiano se han bosquejado las gráficas de tres funciones continuas. Una función f, su inversa, f a la menos 1, y la función identidad, tal como lo podemos ver aquí, ¿no? Esta gráfica corresponde a la gráfica de la función f. Aquí tenemos la recta identidad. Y por acá, esta otra corresponde a la inversa de la función f. Tal como lo habíamos dicho en la tutoría, en la parte de la clase teórica, la función inversa y la función f son simétricas respecto a la recta identidad, ¿no? Bien, en base a esta información gráfica, el valor numérico de a más b, de a más 2b, está en el intervalo de menos 3 a menos 2, de menos 2 a 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, sin incluir en ninguno de ellos su extremo menor, inferior, incluyendo su extremo superior. Bien, ahí tenemos entonces la gráfica y queremos determinar cuánto es a más 2b. Muy bien, analicemos aquí en la gráfica. El punto a, 0, ¿verdad? Es un punto de la inversa. Significa entonces, recordemos que en la inversa lo que hacemos es invertir x con y con x. Invertimos esos valores, ¿no? Por lo tanto, si este punto a, 0 es un punto de la inversa, significa que en la original, en la función f, ese punto correspondería al punto de coordenadas 0, a. ¿De acuerdo? Este punto correspondería a 0, a. Y vemos que en la función original tiene al punto 0,1. ¿De acuerdo? Significa que el inverso de 0,1 es el punto 1,0. El inverso de 0,1 sería 1,0. Entonces, el valor de A en realidad es ese valor 1. Con eso tenemos el valor de A. ¿Sí? Nuevamente, este punto A, 0 es punto de la inversa. Entonces, en la original corresponde al punto 0, a. Y en la original, el punto 0, a es el punto 0,1. Por lo tanto, el valor de 1 corresponde al valor A, o el valor A corresponde al valor 1. Muy bien, con eso tenemos A. ¿Cómo encontrar el punto B? Dice que el punto menos 3 medios, B es un punto que está justamente sobre la función identidad. Es un punto de la inversa, de la original, es un punto de ambas, y que cae sobre la recta identidad. La recta identidad tiene la característica de que su ecuación es y igual a x. Es decir, que cualquier punto y es idéntico al punto x, ¿verdad? Eso quiere decir que pasa por el punto 0, 0, 1, 1, 2, 2, 5, 5, pi, pi, ¿verdad? El mismo valor que tenga x será el mismo valor que tiene y. Entonces, si x es menos 3 medios, el valor de y, por ser un idéntico, también será menos 3 medios. Por lo tanto, entonces, el valor de b también será menos 3 medios. ¿Por qué? Porque es un punto que pertenece a la recta identidad. Este punto corresponde al punto menos 3 medios en ambos casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos A que vale 1 y ya tenemos B que vale menos 3 medios. Me pide encontrar cuánto es A más 2B. Entonces sería 1 más 2 por menos 3 medios. Sería 2 por menos 3 medios es menos 3. ¿Verdad? Y 1 más el valor de menos 3, eso me da menos 2. Ese menos 2, ¿a qué intervalo pertenece? Pertenece al intervalo A, no al B, porque en el B no se incluye el valor de menos 2. Se lo incluye en el intervalo A. Muy bien,
Entonces la respuesta es el literal A. Y aquí tenemos la solución, ¿no? Se determinarán los valores de A y B. El punto de coordenadas 0,1 es un punto de f de x. Por lo tanto, el punto de coordenadas 1,0 es el punto de f a la menos 1 de x, su inversa. Por información de la gráfica, se sabe que el punto A,0 es un punto de la inversa y por lo tanto el valor de A es 1, como ya lo habíamos dicho. El punto de coordenadas menos 3 medios, B es un punto de la función identidad. Por lo tanto, su abscisa tiene el mismo valor numérico que la ordenada, así que B es igual a menos 3 medios, que también lo habíamos determinado, ¿no? El ejercicio nos pedía determinar cuánto es A más 2B. Por lo tanto, lo que hacemos es reemplazar, el valor de A es 1, el valor de B era menos 3 medios, lo que da como resultado menos 2. Aquí tenemos como ayuda los intervalos de la solución y con ello podíamos ver que la respuesta era el literal A. Muy bien. Nos vamos entonces ahora al ejercicio 2, que nos dice, sea la función f que va del conjunto X, que es un subconjunto de los reales, al conjunto de los reales, tal que f de x es igual a valor absoluto de signo de x menos 3, se puede afirmar que el dominio de f son todos los reales excepto el 3, el conjunto desde menos 1, 0, 1 es un subconjunto del rango de f, el rango de f es los elementos 0, 1, el rango es el intervalo 0, 1, el dominio de la función f es un subconjunto del rango de f. Muy bien, veamos entonces la solución. Por definición de la función signo, independientemente de cuál sea su argumento, el rango de la función signo es menos 1, 0, 1. En este caso será menos 1 cuando x menos 3 sea mayor que 0, será 0 cuando x menos 3 sea igual a 0, y será 1 cuando x menos 3 sea mayor que 0. Repito o corrijo. Menos 1 cuando x menos 3 es menor que 0, 0 cuando x menos 3 es igual a 0 y 1 cuando x menos 3 es mayor que 0. ¿De acuerdo? Con eso tenemos el rango de la función signo. Ahora, si nosotros vamos a operar con el valor absoluto para esta función, ¿qué es lo que va a suceder? Debido al valor absoluto, el rango de f de x será que es valor absoluto del signo de x menos 3, será simplemente los valores de 0 y 1. Recuerden que el valor absoluto transforma a positivos los valores que hemos encontrado, es decir, menos 1, 0, 1, transforma a positivos o lo deja en 0 en el caso de haber sido 0, ¿no? Así que este menos 1, que estaba en el rango, se transforma en 1, y este 0 sigue siendo 0 y el 1 en 1. Por lo tanto, el rango de esta función f de x estará dado por los valores 0 y 1. Lo que hace correcto entonces al literal C. El rango está formado por 0, 1. No es un intervalo, ¿verdad? No es un intervalo. El dominio de la función f son todos los reales y no es un subconjunto del rango de f. El rango de f son dos valores puntuales, ¿verdad? Acá también descartamos porque el menos 1 no pertenece al rango de f. Y esto también es falso, ya que el dominio de la función f son todos los reales. No hay restricciones para encontrar el dominio, ¿no? Entonces, lo que es correcto es el literal C. Vamos al ejercicio 3. Veamos el ejercicio 3. Una de las curvas se define por la regla de correspondencia y igual f de x igual a 2 sobre c por x cuadrado menos 2c, donde c es una constante positiva. El conjunto de gráficas de esta regla de correspondencia para todos los valores permitidos se denomina familia de curvas. En un mismo plano cartesiano grafique 4 curvas de esta familia con los valores de c igual a 1, 2, 3 y 4. Para cada gráfica especifique claramente sus interceptos con el eje X. Muy bien. Vamos a graficar a la familia de curvas que tienen esta característica, que y es igual a f de x, y donde f de x está dado por 2 sobre c por x cuadrado menos 2 por c. Bien, se grafican las funciones con cada uno de los valores del parámetro c. Entonces, primero veamos con c igual a 1. Con c igual a 1, al reemplazar, ¿qué tendríamos? 2 sobre 1
x cuadrado menos 2 por 1, que lo tenemos aquí. Es decir, nuestra ecuación sería 2x cuadrado menos 2. Ahora bien, queremos encontrar los intersectos con el eje x. Para ello, vamos a igualar la ecuación de la función a 0. Es decir, tendríamos 2x cuadrado menos 2 igual a 0. Si resolvemos de aquí para x, vamos a obtener que el 2 pasa al otro lado a sumar. Este 2 que multiplica divide, entonces 2 para 2 me queda 1, x cuadrado igual a 1, con lo cual tendremos que x es igual a más menos 1. Con c igual a 2 vamos a tener ahora f de x, f2 la hemos llamado, f2 va a ser igual a 2 sobre 2, x cuadrado menos 2 por 2. Recuerden que era 2 sobre c, x cuadrado menos 2 por c. ¿Sí? Y dado que c vale 2, tenemos esto. Ahora, simplificando esto nos va a quedar que f2 de x va a ser x cuadrado menos 4. Si queremos encontrar los ceros de esta función, lo que hacemos es igualar su ecuación a 0. La ecuación de la función es x cuadrado menos 4. Eso lo igualamos a 0 y resolviendo para x, ¿qué nos va a quedar? Que este 4 lo pasamos a sumar al otro lado, me va a quedar x cuadrado igual a 4, o lo que es lo mismo, x igual a más menos 2. Ahora, con c igual a 3. Con c igual a 3 vamos a tener 2 sobre c, 2 sobre 3, x cuadrado, menos 2 por c, menos 2 por 3. Esto me va a quedar entonces 2 tercios de x cuadrado menos 6. ¿De acuerdo? Para encontrar los ceros de la función, nuevamente igualamos la ecuación de la función a 0. Esta ecuación, su ecuación la igualamos a 0, o su regla de correspondencia, y despejamos x, ¿no? Resolvemos para x. Eso quiere decir que el 6 pasa al otro lado a sumar, el 3 pasa a multiplicar y el 2 a dividir, con lo cual tendríamos x cuadrado igual a 9. Resolviendo para x sacando raíz cuadrada, nos va a quedar que x es igual a más menos 3. Y finalmente, con c igual a 4, vamos a tener 2 sobre 4 x cuadrado menos 2 por 4. Y para encontrar los ceros, o lo que nos quedaría simplificado, 1 medio x cuadrado menos 8, para encontrar sus ceros, hacemos el mismo proceso, igualamos su ecuación a 0, ¿verdad? Resolviendo para x, el 8 pasa al otro lado a sumar, menos 8 pasa como más 8, y el 2 que divide pasa a multiplicar, me quedaría x cuadrado igual 16, que sacando sus raíces me quedaría x igual a más menos 4. Ahora, si graficamos las funciones, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? La función f1, recordemos, era la función 2x cuadrado igual a 2. Perdón, era 2x cuadrado menos 2. ¿Verdad? Aquí tenemos la gráfica de 2x cuadrado menos 2 y tenía sus ceros en menos 1 y 1. La función f2 tenía como ecuación x cuadrado menos 4 y tenía sus ceros en menos 2 y 2. Aquí está. Esta es su gráfica. La función f3 tenía como ecuación 2 tercios x cuadrado menos 6. Aquí tenemos su gráfica, tiene su intersecto con el eje y en menos 6 y los ejes, los ceros de la función, los intersectos con el eje x, los valores de menos 3 y 3. Finalmente f4 tenía como ecuación 1 medio de x cuadrado menos 8, y aquí tenemos su intersecto con y en menos 8, y los ceros estaban en menos 4 y 4, y aquí tenemos la gráfica, ¿no? Si ven, estas gráficas muy simpáticas están dadas por las ecuaciones, por las funciones cuyas ecuaciones estaban dadas por la expresión 2 sobre c por x cuadrado menos 2 por c. Estas representan las gráficas de todas las funciones. Muy bien, terminado esto, nos vamos al ejercicio 4, que nos dice: dada la gráfica de una función f de reales en reales, la gráfica que tenemos aquí, bosqueje la gráfica de la función g de x igual a f de valor absoluto de 2x. Muy bien. Veamos entonces, ¿qué queremos encontrar? Primero vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a encontrar la gráfica de la función
perdón, no con el valor absoluto, sino simplemente de 2x. Vamos a encontrar primero f de 2x. Y una vez que tengamos esa función, aplicaremos f de valor absoluto de 2x. Y también queremos encontrar, literal b, la gráfica de la función h de x igual a entero mayor de f de x. Aquí no nos ha salido el entero mayor, no, pero estos corchetes indican entero mayor de f de x. Muy bien. Se aplicarán técnicas de graficación para graficar las funciones solicitadas. Literal A, bosqueje la gráfica de la función g de x igual a f de valor absoluto de 2x. Como ya lo habíamos dicho, primero se grafica la función g1 de x, la he llamado así, ya que no es la función g, pero vamos a decir que es la función g sub 1 de x, que es f de 2x, la cual presenta una compresión horizontal como lo vimos en la teoría. Entonces, esta es la gráfica original de f de x. Esta es la gráfica de f de x, ¿no? Si ven, el dominio de esta parte lineal, va desde 1 hasta 3. Eso quiere decir que como aquí vamos a multiplicar por 2x, vamos a generar una compresión horizontal, este dominio ya no va a ser desde 1 hasta 3, sino será desde 1 hasta 3 medios. ¿De acuerdo? Veámoslo aquí. Ahí está, ¿no? Esta sería la gráfica de la función f de 2x. Esta es la original. Fíjense, por ejemplo, que esta parte curva aquí, llega prácticamente la parte que es curva, recién casi se superpone con la horizontal en el valor de menos 6. Significa que en la siguiente gráfica, ¿verdad? En la gráfica de 2x, como recibe una compresión horizontal con un factor de 2, entonces en menos 3 ya estará prácticamente superpuesta con la función, con el eje x igual a 3, y igual a 3. Y aquí lo vemos, ¿no? Efectivamente ya antes de 3, así mismo como estaba esta antes de 6 ya casi se sumaba al valor 3. Al encontrar f de 2x, la función antes de 3, antes de menos 3, ya está casi superpuesta a la recta y igual a 3. ¿De acuerdo? Lo mismo habíamos dicho, esta función originalmente llegaba hasta 3, ahora está hasta 3 medios, ¿no? ¿Sí? Y esta función que antes empezaba en 3, empezaba en 3, ahora empieza desde 3 medios, ¿no? ¿Sí ven? Aquí está. Esta función antes empezaba desde el valor de x igual a 3, por este factor se divide para 2 el valor de la x, entonces ahora ya va a ser desde 3 medios. Y ahí la tenemos la gráfica. Muy bien. Luego vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a graficar ya la función g, que es f de valor absoluto de 2x, la cual presenta una reflexión con respecto al eje y, duplicando la gráfica a la derecha de dicho eje. Eso quiere decir que ahora que voy a obtener valor absoluto de la x, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que la parte que está a la derecha del eje y, esta parte la voy a duplicar a la parte hacia la izquierda. Eso quiere decir que esta parte de aquí, este gráfico, lo voy a generar con una reflexión acá. ¿Qué va a pasar con la parte que estaba a la izquierda? Esa parte se pierde. ¿Qué va a pasar con lo que está sobre el eje y? Esa parte se conserva. Lo que voy a reflejar es la parte que está a la derecha. Y fíjense, aquí está la gráfica, ¿no? Lo que se genera es que todo lo que estaba a la derecha del eje y, ¿verdad? Por lo que es lo mismo de la recta x igual a 0, todo lo que estaba a la derecha se reflejó hacia la izquierda. La parte que estaba antes a la izquierda se perdió y este punto que estaba sobre el eje y, ese punto se conserva. Fíjense, esa es la gráfica que teníamos anterior, ¿no? Esa era la gráfica de 2x, de f de 2x. Al obtener el valor absoluto de 2x se refleja la parte a la derecha. ¿Qué hubiera pasado si acá hubiéramos tenido menos valor absoluto? F de menos valor absoluto de 2x, lo que hubiera pasado es que se hubiera reflejado la parte que estaba hacia la izquierda. Esto se hubiera reflejado acá y hubiéramos perdido esta parte de la gráfica. ¿Ok? Bueno, con eso ya tenemos la gráfica de g de x. Nos pedía también una función h de x, donde h de x es el entero mayor de f de x. ¿Cómo graficar el entero mayor de una función? Para graficar el entero mayor de la función se marcarán primero los puntos donde la función toma un valor entero. Esa es una técnica que les puede ser de mucha utilidad.
Perdón. Es una técnica que puede ser de mucha utilidad. Entonces, esta es la función original. Lo que voy a hacer será marcar los puntos donde esta función toma valores enteros. Es decir, aquí, en este 2, la función toma un valor entero. Aquí lo puedo marcar con un punto blanco. Aquí sí. ¿Por qué punto blanco? Porque este punto no pertenece a la función, no llega hasta allí. Aquí sí voy a marcar con un punto acá, en el 1,0. Acá también en el 2, menos 1 y por acá también en el 3, menos 2 y por supuesto toda esta parte que está sobre el valor entero de menos 2, ¿no? Y tendremos lo siguiente. Ahí está. Esta sería ya lo que nos pide, ¿no? Marcar los puntos donde la función tiene valores enteros, allí. Y luego el siguiente paso será graficar el piso de la función por intervalos. Queríamos el entero mayor, entonces primero marco los puntos enteros. Luego voy a la gráfica y digo, a ver, esta parte de aquí se encuentra sobre este piso, sobre 2. Entonces esto tendrá como piso el valor 2. Lo mismo, esta parte de la gráfica está sobre el valor 1. Entonces su piso está acá abajo en 0. Perdón, está sobre 0, ¿no? Lo mismo, esta parte de la gráfica está sobre este punto que está en menos 1. Por lo tanto, el piso de esta función estará aquí en menos 1. Esta parte de la gráfica está sobre este punto, que el punto menor es menos 2. Entonces, esta parte estará sobre menos 2. Y esta parte está directamente en menos 2. Todo esto formará parte, pues, del mismo gráfico. Entonces, nuevamente, ¿cómo grafico entero mayor? Primero marco los puntos donde la función es entero. Marco esos puntos. Y luego grafico siempre hacia abajo. Esta función tiene un tramo, tiene máximo 3, mínimo 2. Entonces lo grafico en 2. Este tramo tiene máximo 1, mínimo 0. Entonces lo grafico en 0. Este tramo tiene máximo 0, mínimo menos 1. Valores siempre en y, porque estamos hablando de la función. La función tiene un máximo en 0, un mínimo menos 1. La grafico en menos 1. Este tramo de función, su máximo en menos 1, su mínimo en menos 2, la grafico en menos 2. Y la gráfica será la figura que tenemos aquí. Y con eso tenemos graficado ya el entero mayor de la función que era lo que queríamos graficar, ¿no? Nuevamente, la técnica que yo utilizo para graficarlas es marco los puntos donde estaba entero, ¿verdad? Y luego grafico, veo el intervalo y lo grafico hacia el piso, ¿no? Este intervalo está para y desde 1 como máximo, 0 como mínimo, entonces lo grafico en 0. Este intervalo está en y, 0 máximo, menos 1 como mínimo, la grafico en menos 1. Y así sucesivamente con todos los valores, ¿no? Bien, nos vamos entonces ahora al ejercicio 5. Dada la función f de reales en reales, tal que f de x es 2x menos 1 cuando x es menor o igual que 1, x cuadrado menos 2x más 2 cuando x es mayor que 1, el valor numérico de f a la menos 1 de 2 más 4f inversa de 1 medio es, y tenemos estas alternativas de respuesta. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. A pesar de que hay muchas formas, y unas formas muchas más sencillas de repente, de poder encontrar estos valores, voy a encontrar la inversa de la función para que nos sirva como ayuda para aprender a cómo determinar la inversa de una función y sobre todo si es una función que está dada por tramos. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a determinar la inversa de la función f de x. Para esto se definirá a la función de la siguiente manera. F de x va a ser, como es una función por tramos, voy a llamar a esto, que esta parte de aquí, la primera, voy a llamarla F1 cuando x es menor o igual que 1 y esta otra parte va a ser F2 cuando x es mayor que 1. Muy bien, vamos a determinar entonces primero la inversa de F1. F1 es 2x menos 1 y esa regla de correspondencia es cuando x es menor o igual que 1. Entonces, recordemos el método que habíamos visto en la teoría para encontrar la inversa de una función. Decíamos que lo primero que vamos a hacer será intercambiar, ¿verdad? Invertir, por eso que tenemos la inversa, ¿no? Vamos a intercambiar la f por x y vamos a cambiar la x por y. ¿De acuerdo?
Ese es el proceso que vamos a hacer. Entonces, en nuestra ecuación que decía F1 era igual a 2x menos 1, ahora vamos a tener, en vez de F, vamos a tener X, y en vez de X vamos a tener Y. Luego, pues tenemos que despejar para Y. Despejando para Y, este 1, ¿verdad? Pasa al otro lado, lo pasamos a sumar, me quedaría X más 1 y el 2 pasa a dividir. Entonces, Y sería X más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿verdad? Aquí tendríamos ya despejada Y, esta sería F a la menos 1 de la función parte 1, F1 inversa. F1 inversa sería X más 1 sobre 2. Ahora me falta determinar el dominio. ¿Cómo determino el dominio? Bien, el dominio de F1 era X menor o igual que 1, así que a partir de allí es que comenzamos a trabajar. ¿Sí? El dominio de la función F1 es X menor o igual que 1. Entonces, para encontrar cuál es el dominio a la inversa, yo voy a tratar de encontrar esta expresión, si X es menor o igual que 1, esta expresión X más 1 sobre 2, ¿en qué rango se encuentra? ¿En qué intervalo se encuentra? ¿En qué intervalo está X más 1 sobre 2? Entonces voy a tratar de llegar, a partir de aquí, llegar a esta expresión. ¿Qué vamos a hacer para ello? Pues lo primero será sumarle 1, ¿verdad? Y vamos a tener que X más 1 será menor o igual que 1 más 1. En la misma desigualdad, lo que hice fue sumar 1, y ya tengo que X más 1 es menor o igual que 2. Luego, ¿qué voy a hacer? Dividir para 2. Para llegar a esta expresión, ahora el siguiente paso será dividir para 2 y voy a obtener que X más 1 sobre 2 será menor o igual que 2 sobre 2, es decir, menor que 1. Y esto que tenemos de aquí es lo que estábamos buscando, el valor de Y. Entonces el dominio de la inversa estará dado por valores menores o iguales que 1 en este caso. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, nuestra función F1 inversa, ¿cuál sería? F1 inversa sería X más 1 sobre 2. ¿Con qué dominio? Cuando X sea menor o igual que 1. ¿Coincidió con el original? Sí. ¿Siempre coincide con el dominio del original? No. No. En este caso, coincidencia que obtuvimos el mismo valor. No siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Pero este es un proceso que podemos utilizar siempre para determinar cuál será el dominio de la inversa, ¿no? Por lo tanto, entonces, la función f a la menos f1 inversa es x más 1 sobre 2 cuando x es menor o igual que 1. Vamos ahora a la parte para encontrar la inversa de f2. La función f2 está dada por x cuadrado menos 2x más 2 cuando x es mayor que 1. Tenemos que transformar primero la función, la f por x y la x por y. Y tenemos en este caso que x es igual a y cuadrado menos 2y más 2. Ahora hay que despejar la y. Para despejar primero, como ya que tengo dos y por despejar, una y cuadrado y otra que es una y lineal, mejor voy a agruparlo de la siguiente manera. Este 2 lo puedo descomponer como 1 más 1, y voy a agrupar convenientemente para tener y cuadrado menos 2y más 1. ¿Y esto qué es? Esto se transforma por factorización, se transforma en un trinomio cuadrado perfecto como y menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Así que factorando vamos a tener que x es igual a y menos 1 al cuadrado más 1. Y aquí ya tengo una única y que ya puedo despejar. Si ya tengo una única y, ya puedo despejarla con mucha más facilidad. Si despejamos y, ¿qué me va a quedar? Que y menos 1 al cuadrado, este 1 lo paso a restar, será igual a x menos 1, ¿verdad? Y de allí yo puedo sacar raíz cuadrada. Ajá, pero al sacar la raíz cuadrada, voy a obtener que y menos 1 es igual a más menos raíz cuadrada de x menos 1. Pero aquí no está el más menos. Porque en realidad cuando yo ya despeje para las funciones, al despejar la ecuación o va a ser con el positivo de la raíz o con el negativo de la raíz. ¿Y cómo puedo saber yo de cuál de ellas se trata? Bien, el dominio de la función original de esta cuadrática estaba dado para valores mayores que 1. Esta cuadrática, ¿verdad? Tiene como vértice, como coordenada en x del vértice el valor de 1. La coordenada en x del vértice de esta función cuadrática es 1. ¿Cómo encontramos ese 1? Recordemos cuando vimos la cuadrática, el valor de la coordenada en x del vértice h se calculaba como menos b sobre 2a. En este caso, menos, sería en este caso menos 2 sobre 2 por a que vale 1.
Menos por menos se hace más. 2 dividido para 2 se hace 1. Entonces, la coordenada en X del vértice de esta función es 1. Como esto es los X mayores que 1, estoy considerando los valores de X que están a la derecha del vértice. Los valores de X que están a la derecha del vértice. Cuando en una cuadrática, para su inversa, quiero encontrar los valores que están a la derecha del vértice, entonces la raíz va con positivo. Si en la cuadrática, para su inversa, quiero encontrar los valores que están a la izquierda del vértice, esos valores, la raíz entonces de su inversa va con negativo. ¿Sí? Como en este caso el dominio para su inversa es a la derecha del vértice, ya que son mayores que 1, la raíz va con positivo. Si hubiese sido para X menores que 1, entonces al resolver aquí hubiese sido la raíz con negativo. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual no pusimos el más menos, pero ya está explicado por qué razón, ¿no? En este caso va con raíz positiva. Finalmente el 1 lo paso a sumar y tendría entonces que y va a ser igual a 1 más raíz de X menos 1. Ahora, necesitamos encontrar el dominio, ¿verdad? Asimismo, vamos a partir de el dominio de la función original, del dominio para F2, lo tenemos aquí. El dominio para F2 estaba dado por X mayores que 1. Así que vamos a partir de aquí. Partiendo de X mayor que 1, vamos a tratar de encontrar esta expresión y ver qué pasa entonces con ese valor de X mayor que 1. Vamos a tratar de llegar a esta expresión. Muy bien, entonces, partiendo de eso, lo primero que vamos a hacer será ¿qué cosa? Vamos a restarle 1. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es restar 1 para tener X menos 1. Entonces restamos 1 y me va a quedar X menos 1 mayor que 1 menos 1. A ambos lados resto 1. El siguiente paso será obtener la raíz cuadrada. La raíz cuadrada y raíz cuadrada, ¿no? Al sacar raíz cuadrada voy a obtener raíz cuadrada de X menos 1 será mayor que la raíz cuadrada de 0, ya que 1 menos 1 es 0. La raíz cuadrada de 0, 0. Luego voy a sumarle 1. ¿Verdad? Sumo 1 a ambos lados. Y al sumar 1, me va a quedar que 1 más raíz cuadrada de X menos 1 es mayor que 1. Entonces, este es el valor de Y que yo quería determinar para encontrar su dominio. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a tener es que el valor de la inversa de F2 será, su ecuación es 1 más raíz de X menos 1. Aquí está. Y su dominio también lo encontramos aquí. Es para X mayor que 1. ¿De acuerdo? Ya que este es el Y, ¿verdad? El Y de la inversa que corresponde al X de la original, ¿no? X mayor que 1. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, me pedí entonces cuál es la función inversa. Y entonces tenemos que la inversa de la función X es esta expresión. Es X más 1 sobre 2 cuando X es menor o igual que 1 y 1 más raíz de X menos 1 cuando X es mayor que 1. Pero el ejercicio que me pedía determinar valores de la inversa. Me pedía que determine la inversa de F evaluada en 2 más 4 veces la inversa evaluado en 1/2. Ahora sí puedo encontrar estos valores con mucha facilidad, ya que el valor de 2 lo vamos a evaluar en este intervalo. El valor de 2 es mayor que 1, por lo tanto estará en este intervalo, en este dominio. Así que evalúo aquí en 2 y la inversa evaluada en 1/2, el valor de 1/2 es menor o igual que 1, por lo tanto tendré que evaluarlo aquí. Así que evaluando tendremos, la inversa evaluada en 2 sería 1 más raíz cuadrada de 2 menos 1, más 4 veces la inversa evaluada en 1/2, evaluada en 1/2 sería 1/2 más 1 sobre 2. Muy bien, resolviendo tendríamos 2 menos 1 es 1, su raíz cuadrada 1, 1 más 1 más 1/2 más 1 son 3 medios, 3 medios dividido para 2 son 3 cuartos, ¿verdad? Entonces 3 cuartos multiplicado por 4, eso me da 3 y 1 más 1 me daba 2, 2 más 3, 5. ¿Cuál será la respuesta correcta? Acá tenemos los literales que me ayudan para ver cuál es la opción de la respuesta. La respuesta correcta será entonces el literal A. Muy bien. Vamos al ejercicio 6. Dada la gráfica de la función f de reales en reales en el plano cartesiano, esta gráfica,
se define la función g de reales en reales tal que g de x es igual a menos f de x. Entonces, el valor de g de menos 3 más g de 0 menos g de 1 es igual a, y tenemos estas opciones de respuesta. Muy bien. Ahí está la gráfica, ¿no? Ahora, dado que la función g es igual a menos f de x, eso quiere decir que g de menos 3 será igual a menos f de menos 3, que g de 0 será igual a menos f de 0, que g de 1 será igual a menos f de 1. Usando la gráfica vamos a determinar los valores parciales. ¿Cuánto es g de menos 3? Que como hemos dicho es igual a menos f de menos 3. Y sería menos. ¿Cuánto es f de menos 3? La función f es la que tenemos graficada aquí. Evaluada en menos 3, la función es menos 3. Cuando x vale menos 3, la función vale menos 3. Entonces será menos 3, lo cual nos da 3. Luego, para g de 0 es menos f de 0. F evaluada en 0 es 1. Entonces será menos 1, lo cual nos da menos 1. Y finalmente, g evaluado en 1 es menos f de 1. F evaluado en 1 es 0. Entonces tendríamos menos 0, lo cual me da 0. Muy bien, luego me pide determinar el valor de g de menos 3 más g de 0 menos g de 1. Y entonces g de menos 3 es 3, g de 0 es menos 1 y g de 1 era 0. Si encontramos el valor de esta suma, esto me va a quedar 3 más menos 1 menos 0, eso me da 2. Lo cual hace correcto, acá tenemos las opciones de respuesta como ayuda, lo cual me da como correcta el literal D. Y ya está, problema resuelto. Ejercicio 7. Sean f de reales en reales y g de reales en reales funciones tales que la función f de x es 3 menos x cuando x es menor o igual que 1, es x más 2 cuando x es mayor que 1, g de x es x cuadrado más 1 cuando x es mayor que 2 y es 2 cuando x es menor o igual que 2. Son funciones definidas por tramos. Queremos encontrar el valor numérico de 3g de 2 menos 2f de 1. Y nos dan opciones de respuesta, ¿no? Este es bastante sencillo porque para resolverlo yo simplemente necesito evaluar. ¿Cuánto es g de 2? La función g evaluada en 2 tendríamos que evaluarla en este intervalo y eso es 2. La función f evaluada en 1. F evaluada en 1 no está aquí porque no es mayor que 1, es menor o igual que 1 aquí. F de 1 sería 3 menos 1. ¿De acuerdo? G de 2 es 2 y f de 1 es 3 menos 1 que también es 2. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar 3 por g de 2 que vale 2 menos 2 por f de 2 que también vale 2, ¿verdad? Y tendríamos 3 por 2, 6, menos 2 por 2, 4, 6 menos 4, 2, lo cual me da como correcto el literal C. Siendo correcto entonces el literal C. Este estaba muy sencillito, ¿no? No había que hacer mucho trabajo. Ejercicio 8. Dada la función g que va de reales en reales, cuya gráfica se muestra a continuación, esta es la gráfica de la función g, bosqueje en el plano cartesiano la gráfica de la función f si g de x es igual a f de x más 1 más 2. Ajá. Muy interesante. Queremos encontrar ahora, a partir de la gráfica de g, queremos encontrar la gráfica de f. Pero, resulta que f no depende de g, sino que g depende de f. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar ahora de expresar, ya que conocemos la gráfica de g, vamos a tratar de expresar f como en función de g para ver qué cambios le tengo que hacer a esta función para llegar a la función f. O qué cambios le apliqué a f para llegar a la función g. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dado que g de x es igual a f de x más 1 más 2, entonces podemos decir que f de x más 1 es igual a g de x menos 2. ¿De acuerdo? Ya que simplemente voy a despejar, ¿no? Este 2 lo paso acá. Ahora bien, si f de x más 1 es g de x menos 2, entonces ¿qué habrá sido f de x? Si yo a la función x la desplacé, recuerden que esto es un desplazamiento horizontal, la desplacé horizontalmente una unidad hacia la izquierda,
Recuerden que al sumar un valor c positivo se desplazaba a la izquierda. Si para encontrar g desplacé a la función f hacia la izquierda, significa que para encontrar f a partir de g, a g debo desplazarla hacia la derecha. ¿Y cómo se desplazaba hacia la derecha? Teníamos que restar el valor c positivo. En este caso quiero desplazarla una unidad, por lo tanto va a ser g de x menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, f de x será igual a g de x menos 1 menos 2. ¿De acuerdo? Si a la función, para encontrar g, desplazaba esta función 2 unidades hacia arriba, para encontrar f, desplazo esta función 2 unidades hacia abajo, es lo que hicimos aquí. Y si para encontrar esta función desplacé esta una unidad hacia la izquierda, para encontrar f a partir de esta aquí tiene que desplazarse una unidad hacia la derecha. Y es lo que hicimos aquí. Muy bien, entonces, primero vamos a graficar la función f1 de x, que es g de x menos 1. Vamos a llamarla f1 para hacer primero la primera parte. Vamos a hacerla por partes, ¿no? Primero vamos a hacer el desplazamiento horizontal y después el desplazamiento vertical. En este caso, como vamos a tener g de x menos 1, se va a desplazar horizontalmente una unidad hacia la derecha. Esta es la gráfica original, ¿de acuerdo? Esa es la gráfica original de la función g. Recordemos que el ejercicio me daba la gráfica de g. A esta función tengo que desplazarla una unidad a la derecha. Entonces voy a tener esto. Esta es la función, ¿verdad? Desplazo una unidad hacia la derecha. Eso quiere decir que este tramo ya no va a terminar en menos 3, sino en menos 2. Ahí está. Esta función estaba entre menos 3 y menos 1, ahora va a estar entre menos 2 y 0. Ahí está, entre menos 2 y 0. Este tramo estaba entre menos 1 y 1, ahora va a estar entre 0 y 2. Ahí está, entre 0 y 2. Y por último, este tramo que partía de 1 y tenía como intersecto en el eje x2, ahora va a empezar en 2 y va a tener como intersecto en el eje x el punto 3. Y ahí está. ¿De acuerdo? Hemos desplazado entonces a la función g, la desplazamos una unidad hacia la derecha. Pero nosotros no queríamos g de x menos 1, sino g de x menos 1 menos 2. ¿Verdad? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar la función g de x menos 1 menos 2, para lo cual a la gráfica original, que era esta de aquí, o no a la original, a la gráfica que ya estaba desplazada, la última que hicimos, la que ya estaba desplazada una unidad a la derecha, a esta la vamos a desplazar 2 unidades hacia abajo. Eso quiere decir que esto que antes estaba en 2, ahora va a estar en 0, estaba en 0, ahora va a estar en el nivel de y de menos 2, igual esto, estaba entre 0 y menos 2, ahora va a estar entre menos 2 y menos 4, este punto que antes estaba en 1, ahora va a estar en menos 1, y ahí lo tenemos, ¿no? Esta función se desplaza 2 unidades hacia abajo, ahí está, ¿sí? Tal como lo habíamos dicho, este punto que antes estaba en 0, ahora está en menos 2, aquí. Esta parte de la gráfica estaba entre 1 y 2, y ahora va a estar entre menos 1 y 0, ¿sí? Aquí está entre menos 1 y 0. Y el tramo lineal antes estaba entre menos 2 y 0, al bajar va a estar de entre menos 4 y menos 2, baja 2 unidades. Y el último tramo que estaba entre menos infinito y 1, bajamos 2 unidades y ahora va a estar entre menos infinito y menos 1, hasta menos 1. Y ahí tenemos entonces la gráfica de la función f. Esta es la gráfica. Lo hicimos el proceso de que despejamos f, expresamos f en función de g para mover a la función g. ¿Por qué? Porque lo que conocíamos nosotros era la gráfica de la función g. Entonces tuvimos que expresar f en función de g y aplicarle las técnicas de graficación a la función g para encontrar a la función f. Problema resuelto. Ejercicio 9. A partir de la gráfica de función f de reales en reales que se muestra a continuación, esta gráfica, escriba una posible regla de correspondencia para la función f, bosqueje en un plano cartesiano las gráficas de las nuevas funciones g y h, donde la función g es f de menos valor absoluto de x y h es el signo de g de x. Muy bien. Bien, vamos a encontrar una posible regla de correspondencia para esta función, ¿no? Esta función la vamos a definir de la siguiente manera. Primero la vamos a definir por tramos considerando sus dominios. Y entonces tendríamos, esta función tiene 4 tramos.
Este tramo lineal, acá es constante, cuadrático y constante. Tiene 4 tramos, que lo hemos llamado F1, que es para menores que menos 6, F2, que va entre menos 6 y menos 1, incluyendo sus extremos, F3, que va desde menos 1 hasta 2 en su dominio, sin incluir el menos 1, incluyendo el 2, y F4, que es para mayores que 2. Ahí tenemos definido. Ahora bien, tenemos que encontrar las ecuaciones de cada uno. Ya tenemos los dominios, primordial. Ahora hay que encontrar las ecuaciones de sus funciones, de F1, F2, F3, F4. Se identifica el tipo de función en cada tramo y se expresa por medio de una ecuación cada función. La función F1 es una función lineal, por lo que su ecuación será F1 de X, la vamos a expresar como AX más B, una función lineal. La función F2 es una función constante, por lo que su ecuación será F2 de X es igual a K, dado que es una función constante. La función F3, este tercer tramo, es una función cuadrática, por lo que su ecuación, dado que tenemos el vértice de la función, vamos a utilizar su forma canónica, ¿no? F3 de X va a ser A por X menos H al cuadrado más K. Y finalmente F4 es una función constante, aquí la tenemos, ¿no? Por lo tanto, su ecuación será F4 de X y será igual también a un valor K. Ahora se determinarán las reglas de correspondencia de las funciones parciales, empezando por F1. Para determinar la regla de correspondencia de F1, vamos a utilizar 2 puntos. Como tengo 2 parámetros por encontrar, A y B, entonces necesito utilizar 2 puntos. ¿Verdad? Si tuviera un solo parámetro, con un solo punto sería suficiente. Entonces, en este caso tengo 2 parámetros, A y B, necesito 2 puntos. ¿Qué puntos vamos a tomar? Bueno, de la función de la gráfica tenemos el punto menos 7,0 y el punto menos 6,3. Ajá, pero el punto menos 6,3 no pertenece a la función, porque este punto no está incluido. Sí, es verdad. Sin embargo, para encontrar la ecuación de la recta, no de la semirrecta, para encontrar la ecuación de la recta, ese es un punto que estaría en la recta. ¿De acuerdo? Así que puedo encontrar la ecuación de esta función lineal que se representa a través de una línea recta. Con este punto puedo encontrar la ecuación de la recta. Luego pondré las restricciones para decir, bueno, este punto no pertenece a la gráfica y por lo tanto lo excluyo del dominio. Pero me sirve para encontrar su ecuación. Entonces, primero vamos a evaluar en el punto menos 7,0. Recordando que la primera componente es X, la segunda componente es Y o F de X. Entonces aquí tendría que en lugar de F1 reemplazamos con 0. Y en lugar de X reemplazamos con menos 7. Y tendríamos entonces 0 es igual a A por menos 7 más B, lo que me da la ecuación menos 7A más B igual a 0. Luego reemplazamos el punto menos 6,3, igual. Este punto será Y, este es X, ¿no? Y este es Y, que corresponde a F de X. Por lo tanto, tendría 3 es igual a A por menos 6 más B. Y ahí lo tenemos, ¿no? Utilizando el punto menos 6,3, 3 es igual a A por menos 6 más B, que expresando la ecuación me quedaría menos 6A más B es igual a 3. Ahora lo que me queda es resolver el sistema que se formó, ese sistema de las dos ecuaciones, menos 7A más B igual 0 y menos 6A más B igual a 3. Si resolvemos el sistema podemos hacer lo siguiente, puedo restar la segunda ecuación menos la primera, tendría menos 6A menos 7A me da A. B menos B se cancelan, 3 menos 0, 3, de donde A es igual a 3. Encontrado el valor de A3, tendría que menos 7 por A, que vale 3, tendría menos 21, es igual a B, por lo tanto B sería igual a 21 positivo. Entonces tenemos los valores de A igual a 3 y B igual a 21. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la ecuación de F1? F1 era AX más B, por lo tanto, su ecuación será F1 de X es igual a 3X más 21. Vámonos ahora con F2. F2 es una recta horizontal. Su ecuación está dada por F2 es igual a K. ¿Cómo determinamos el valor de K? El valor de K es el valor de Y en donde se encuentra graficada esa recta horizontal. En este caso es el valor de Y igual a 2. Por lo tanto, K es igual a 2, F2 de X sería igual a 2. Muy sencillo. Lo mismo va a pasar con F4, ¿no? También de la misma forma la encontraremos. Ahora, vámonos a F3, que es una cuadrática.
Habíamos dicho que para F3 íbamos a utilizar la forma canónica. ¿Por qué? Porque conocemos su vértice, que es el punto de coordenadas 0,1, ¿verdad? El punto vértice es el punto 0,1. Y como punto auxiliar puedo utilizar el punto 2,-3, el 1,0 o el menos 1,0. Cualquiera de esos puntos vamos a utilizarlo como punto auxiliar para encontrar el parámetro que me falta, ¿no? Ya que H y K lo tengo porque ya tengo el vértice. Me faltaría encontrar A, y para encontrar un parámetro necesito un solo punto. En este caso vamos a utilizar el punto 1,0. Primero vamos a reemplazar la coordenada del vértice, que es el punto 0,1. Entonces sería x menos 0 más 1, x menos 0 al cuadrado, ¿no? Reemplazando el vértice tendría f3 de x sería a por x menos 0 al cuadrado más 1, o lo que es lo mismo, ax cuadrado más 1. Si reemplazamos el punto auxiliar que hemos utilizado, vamos a utilizar, como les decía, este punto 1,0. Puedo utilizar cualquier punto de la parábola que no sea el vértice. Ya usamos el vértice, no lo puedo usar de nuevo. Puedo usar cualquier punto, vamos a utilizar el punto 1,0, ¿verdad? Y lo sustituimos. ¿Y qué vamos a obtener entonces? En vez de f de x, ¿verdad? En vez de f3 de x vamos a reemplazarlo por 0. Sería a por 1 al cuadrado más 1. Y ahí lo tenemos, ¿no? 0 es igual a por 1 al cuadrado más 1. Si resolvemos para a, me va a quedar que a es igual a menos 1. Este 1 lo paso a restar. 1 al cuadrado es 1 por a. Entonces me va a quedar que a es igual a menos 1. Por lo tanto, la ecuación de la función f3 me va a quedar como f3 es igual a menos x cuadrado más 1. Y por último, me falta solamente encontrar la regla de correspondencia de F4, que como ya vimos, por tratarse de una función constante, es una recta horizontal, su valor de K es el valor del nivel de Y donde se encuentra graficada, en este caso menos 1. Entonces, F de 4 es igual a menos 1. Aquí lo tenemos, ¿no? Muy bien, con los valores ya determinados, ahora los reemplazamos. Y tenemos entonces que F1 era 3x más 21 cuando x es menor que 6. F2 era 2 cuando x está entre menos 6 y menos 2. F3 era menos x cuadrado más 1 o 1 menos x cuadrado cuando x está entre menos 1 y 2. Y F4 menos 1 cuando x es mayor que 2. Y ya tenemos la primera parte, que era encontrar la regla de correspondencia de la función. Luego nos pedía bosqueje en un plano cartesiano las gráficas de las funciones g y h. La función g es f de menos valor absoluto de x. Para graficar g, debido a su regla de correspondencia, vamos a reflejar la función respecto al eje y duplicando la parte de la izquierda al eje. Recordemos que cuando tenemos un menos valor absoluto, habíamos dicho ya en la teoría que reflejamos la parte que está a la izquierda, se refleja, ¿no? Esta es la función f originalmente, esta es la función f, ¿de acuerdo? Queremos encontrar g de f de menos valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que si no tuviera el menos, si fuera valor absoluto, toda la parte de la derecha la reflejaríamos a la izquierda, como ya hicimos en un ejercicio anterior. Si quiero solamente el valor absoluto, la parte de la derecha la reflejo a la izquierda, ¿verdad? Pero como quiero el menos valor absoluto, ahora la parte de la izquierda la voy a reflejar a la derecha y lo que tendremos será esto, fíjense. Efectivamente, todo lo que está a la izquierda, toda esta parte que está a la izquierda, la reflejamos y encontramos, ¿verdad?, la parte que está a la derecha. Y ahí está, toda esta parte está reflejada acá. Y ese sería el gráfico de la función g. ¿Qué me pide luego? Me pide que encuentre h, que es el signo de g de x. ¿Cómo graficar la función signo? La función signo es una función especial, ¿no? Una de las funciones especiales. La técnica o el método que yo utilizo para graficar el signo es primero marco todos los puntos donde la función es 0. ¿Sí? Para graficar signo, primero vamos a marcar todos los puntos donde la función es 0. Donde la función interna, en este caso g de x es 0, aquí en menos 7 y en 7, en ningún otro lugar. Solamente estos dos valores. Estos de acá no se incluyen. Así que solamente es en menos 7 y 7. Allí marco los ceros. Ya están, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso será, donde la función g es positiva, vamos a hacer una recta horizontal en el nivel de y igual a 1, y donde la función g es negativa, vamos a graficar una recta horizontal en el nivel menos 1. Toda esta parte, desde menos 7 hasta 7, la función es positiva.
inclusive aquí en este tramo, ¿no? La función está arriba del eje X, por lo tanto la función es positiva, la Y es positiva. Entonces en todo este tramo la función será 1. Mientras que desde menos infinito hasta menos 7 y desde 7 a más infinito la función es negativa, la Y es negativa. La función es negativa, por lo tanto su gráfica de signo estará en menos 1, que será esto que tenemos aquí. Y ese es el gráfico del signo. Nuevamente, ¿cómo graficamos el signo? Primero marco los puntos donde la función es 0. Donde la función sea positiva, entonces graficamos rectas horizontales en el nivel 1. Donde la función es negativa, graficamos rectas horizontales en el nivel de menos 1. Ya identificamos los valores, los intervalos donde la función es positiva y es negativa, así que el resto simplemente sería de trazar las rectas horizontales. Y con eso tenemos lo que nos pedía el ejercicio, que es encontrar el signo de g de x. Muy bien, nos vamos ahora al ejercicio 10. Dadas las funciones f, que va desde 0 a 3 a el intervalo desde menos 1 hasta 2, y g, que va de 0 a 3 al intervalo de menos 1 hasta 2 también, tales que f de x es x cuadrado más 1 cuando x está entre 0 y 1, y es x menos 1 cuando x está entre 1 y 3, y g de x es entero mayor de x. No ha salido otra vez el símbolo, ¿no? Hay problemas allí, pero es entero mayor. Este corchete me indica que es el entero mayor de x. Determinar la regla de correspondencia de la función f menos g y bosqueje en un plano cartesiano la función f menos g. Veamos. Vamos primero a determinar la regla de correspondencia de f menos g. Para eso vamos a definir explícitamente la regla de correspondencia de g que está dado a través del entero mayor. Entonces, la regla de correspondencia de g, recordemos entero mayor, ¿verdad? Cuando la función g, cuando x de la función g esté entre 0 y 1, su entero mayor será 0. Cuando esté entre 1 y 2, su entero mayor será 1. Y cuando esté entre 2 y 3, y solamente llega hasta 3 sin incluir, cuando esté entre 2 y 3, la función g será 2. Entero mayor es 2. Esta es la regla de correspondencia del entero mayor que va entre 0 y 3, ¿no? Incluyendo el 0 sin incluir el 3. O sea, de la función g de x. Ahora bien, ¿qué nos pide encontrar? Nos pide encontrar f menos g. Vamos a realizar entonces las restas de las funciones. Vamos a restar esta función f menos esta función g. Aquí lo tenemos, ¿no? A esa es la función f, ¿verdad? Menos g sería, aquí tenemos la función f menos la función g, con sus dominios, ¿no? ¿Cómo sería la resta entonces? A ver, en el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Incluyendo el 0 sin incluir el 1, esta función es x cuadrado más 1 y la función g es 0. Como tengo que hacer la resta, sería x cuadrado más 1 menos 0. Ahí está, x cuadrado más 1 menos 0, en el intervalo desde 0 a 1. En el intervalo de 1 a 2, la función f desde 1 a 2 vale x menos 1. Es más, x vale x menos, la función f vale x menos 1 desde 1 hasta 3. Pero vamos a dividirla del intervalo desde 1 hasta 2. Y desde 1 hasta 2 sería x menos 1. A este x menos 1 hay que restarle g. Y de 1 a 2 g vale 1. Así que sería x menos 1 menos 1. En el intervalo de 1 a 2. Y en el intervalo de 2 a 3, la función f vale x menos 1. Nuevamente, vale desde 1 hasta 3. Pero como quiero de 2 hasta 3, lo subdivido, ¿no? Entonces, de 2 a 3 vale x menos 1. Y hay que restarle lo que vale la función g desde 2 hasta 3. Y en el intervalo de 2 a 3, la función g vale 2. Entonces le restamos 2. Sería x menos 1 menos 2. Y aquí está la función con sus operaciones y con sus dominios. Entonces, simplificado, tendríamos x cuadrado más 1, ¿verdad? Cuando x está entre 0 y 1, sería x menos 1 y menos 1, x menos 2, de 1 a 2, y x menos 1 menos 2, lo cual me da x menos 3, desde 2 a 3. Esta es la regla de correspondencia de f menos g, lo que me pedían como primera parte del ejercicio. Adicionalmente me pedía que grafique a la función. Muy bien, vamos a graficarla y para esto tenemos su ecuación. Aquí está, ¿no? ¿Cómo graficamos? Bueno, de 0 a 1 es una cuadrática desplazada una unidad hacia arriba. De 1 a 2 es la función lineal primitiva, la identidad, 2 unidades hacia abajo, y desde 2 a 3, la misma primitiva, 3 unidades hacia abajo. Su gráfico lo tenemos aquí. Sería la función cuadrática, ¿verdad? Que pasa por el 0, una unidad hacia arriba, desplazada a una unidad.
incluyendo el 0 sin incluir el 1. Luego, la función lineal primitiva desplazada 2 unidades hacia abajo. Aquí va desde 1 hasta 2. Al bajar las 2 unidades irá desde menos 1 hasta 0. En Y, ¿verdad? Lo mismo, la función primitiva de 2 a 3 va de 2 a 3. Si le restamos 3 unidades, va a estar desde menos 1 hasta 0, tal como está aquí. Y esta sería la gráfica de f menos g, lo que me pedía el ejercicio. Número 11. Sea la función f de reales en reales definida por f de x es igual a x por valor absoluto de x. Identifique la proposición falsa. Y tenemos entonces como alternativas: f es impar, f es inyectiva, f no es acotada, f no es sobreyectiva, f es estrictamente creciente en todo su dominio. Veamos su solución. Bien, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la definición de la función valor absoluto para determinar una regla de correspondencia explícita para la función f, ¿no? Entonces, f de x, que es x por valor absoluto de x, estaría dada como x por x cuando x es mayor o igual que 0 y x por menos x cuando x es menor que 0. O lo que es lo mismo, que f de x sería x cuadrado cuando x es mayor o igual que 0 o menos x cuadrado cuando x es menor que 0. Tal como lo teníamos aquí, ¿no? Al multiplicar x por x me queda x cuadrado cuando x es mayor que 0. X por menos x es menos x cuadrado cuando x es menor que 0. Y ahí lo tenemos. Ahora bien, vamos a resolver los literales. Primero vamos a ver si la función es impar. Para determinar si f es impar, ¿verdad? Hay que encontrar el valor de menos f de menos x. Entonces, menos f de menos x, utilizando la regla de correspondencia original, sería menos, y en vez de x, sería menos x, lo mismo acá, ¿no? Recordemos que la función f es x por valor absoluto de x, o sea que en vez de x ponemos menos x, lo mismo, en vez de valor absoluto de x sería valor absoluto de menos x. Ahora, menos por menos se hace más, y valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x, ¿verdad? Por lo tanto, menos f de menos x es igual a f de x. Esta es la misma función f de x. Como la función f de x es igual a menos f de menos x, entonces la función tiene paridad impar, lo que hace al literal A verdadero. ¿De acuerdo? Estamos buscando la falsa, ¿no? Esta es verdadera. Bien, para los demás literales nos apoyaremos en la gráfica de la función, de esta función, ¿no? Será x cuadrado cuando x sea mayor o igual que 0 y menos x cuadrado cuando x sea menor que 0. Esa gráfica está aquí. Aquí está la gráfica x cuadrado cuando es positivo y es menos x cuadrado. Tenemos una reflexión con respecto al eje x en la parte negativa de x. Las reflejamos, ¿no? Bien, me pregunta el literal B, me dice, o me afirma, no me pregunta, me afirma que f es inyectiva. Por el criterio de la recta horizontal podemos verificar que la función es inyectiva, ¿no? Si nosotros trazamos rectas horizontales y no existe una recta horizontal que toque que toque en más de un punto a la función, significa que la función es inyectiva. Entonces este literal es verdadero, esta proposición es verdadera. Literal C me dice que no es acotada. Efectivamente, esta función no tiene ni cota superior ni cota inferior, ¿verdad? En la gráfica podemos ver. No existe una cota inferior, no existe una cota superior, ya que la función viene del menos infinito y se va al más infinito. Entonces, efectivamente, esta función no es acotada. Esta proposición también es verdadera. Literal D, no es sobreyectiva. Esta función va desde su rango, va desde menos infinito hasta más infinito. Eso quiere decir que su rango son todos los reales, ¿sí? Y dado que su rango es todos los reales, es decir, es el conjunto de llegada, podemos afirmar que esta función es sobreyectiva, ya que su rango es igual a todo el conjunto de llegada. La función es sobreyectiva. La afirmación me dice que no es sobreyectiva, entonces eso es falso, ya que sí lo es, ¿no? Esta proposición es falsa. Y luego literal E dice es estrictamente creciente en todo su dominio. También podemos ver, aquí la gráfica la podemos ver, que la función siempre va hacia arriba, es estrictamente creciente, no hay intervalo donde sea horizontal ni cosa por el estilo.
es estrictamente creciente en todo su dominio, esa proposición también es verdadera. El ejercicio me pedía determine cuál proposición es falsa, entonces la proposición es falsa es la proposición del literal D. Y por último, el ejercicio 12. Dada la función f de reales en reales que se muestra a continuación, y aquí tenemos la gráfica de la función, bosqueje en un plano cartesiano las gráficas de las nuevas funciones g y h, donde g es 1 menos f de x y h de x es valor absoluto de f de x medios. Muy bien. Entonces primero vamos a graficar a g, que es 1 menos f de x, para lo cual vamos a definir una función g sub 1, g1 de x, que va a ser simplemente menos f de x. ¿Cómo graficamos menos f? Reflejando a toda la función con respecto al eje x, ¿verdad? Esta es nuestra función f de x. A esta función tenemos que reflejarla, encontrar el menos x, que es lo que hace que toda esta parte que es positiva se va a reflejar acá la parte negativa, y esta parte que era negativa se va a reflejar y se va a ir hacia la parte positiva, ¿no? Esto es lo que tendremos. Originalmente esta es la función f, al reflejarla se cambia, ¿sí? Esta parte positiva cambia a negativa, ahí está, y esta parte de aquí que era negativa, ahora se va a ir de esta forma hacia arriba, se va a hacer positiva. Ahí está. Ya tenemos g1 de x que es menos f de x. Ahora encontremos g de x que era 1 menos f de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta es la función menos f. Ahora hay que sumarle 1, es decir, la tenemos que desplazar una unidad hacia arriba. Por lo tanto, esto que estaba en menos 2 estará en menos 1. Este punto que subía hasta 2 ahora subirá a 3. Esta parte que estaba en 1 subirá a 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Ahí está. Esta es la función. Si le subimos 1, como habíamos dicho, este tramo va a subir, desde menos 2 va a subir a menos 1. Y ahí lo tenemos. Desde menos 2 sube a menos 1. Luego este punto que terminaba en 2 para y, ahora va a terminar en 3. Y ahí está. Este punto que estaba en la coordenada 0,1, al subirle 1 va a estar en 0,2. Y ahí está. ¿De acuerdo? Y esta es la gráfica desplazada, ¿verdad? Una unidad hacia arriba. Ahí está original y ahí está una unidad hacia arriba. Y ya está el gráfico de g de x entonces. Luego me pedía graficar h de x, que es valor absoluto de f de x medios. Muy bien, ¿cómo afecta? Primero vamos a graficar h1, que será solamente f de x medios. ¿Cómo afecta este x medios? Esto significa que a la función se va a tener una expansión horizontal, ¿verdad? Con un factor de 2. Veamos cómo era la gráfica original. Este es su gráfica original. Entonces, esta gráfica, este valor que antes estaba hasta menos 3, ahora se va a expandir ¿hasta dónde? Desde menos 6. Esta parte cuadrática o curva que estaba entre menos 3 y menos 1, ahora va a estar entre menos 2 y menos 6. Acá va a estar la parte curva. Esta parte lineal que estaba entre menos 1 y 0, ahora va a estar entre menos 2 y 0. ¿Sí? No van a cambiar sus valores en y. Lo que va a cambiar es su punto extremo. Por ejemplo, para esta lineal, su punto extremo era en menos 1, menos 2. Su punto extremo ahora va a estar en menos 2, menos 2. Esta que estaba antes en 0, menos 1, ahora va a seguir en el mismo 0, menos 1. Su coordenada en y no cambia, lo que cambia es x. ¿Sí? Lo que cambia es x. Lo mismo, esta función que antes llegaba hasta 3, ahora se va a expandir hasta 6 y va a seguir siendo horizontal. Esta función que partía en 3, ahora va a partir desde 6 y va a tener esta otra forma, ¿no? Veamos entonces. Ahí está la función tal como lo habíamos dicho, ¿no? Ups. Aquí está. Ahí está. Entonces, recordemos, habíamos quedado que esta función llegaba hasta menos 3. Como se expande 2, eso quiere decir menos 3 por 2, menos 6. Quiere decir que la parte horizontal, ¿verdad? Va a llegar hasta menos 6. Y lo podemos ver en la gráfica, ¿no? Ahí está, la parte horizontal hasta menos 6. La curva cuadrática, esta curva antes estaba entre menos 1 y menos 3. Ahora está entre menos 2 y menos 6. Y fíjense que los valores de y no han cambiado. Este punto extremo en y antes estaba en menos 3,2. Ahora va a estar en menos 6,2. Este punto extremo estaba en menos 1, menos 2. Ahora está en menos 2, menos 2. Ha cambiado el valor de x, ¿verdad? Cambia el valor de x, pero el valor de la y no cambia. Sigue estando en y menos 2.
Este también sigue estando en Y2. 2 y menos 2, ¿verdad? Aquí está. 2 y este punto en menos 2. Lo que cambió fue X. Se expandió la X, pero las Y siguen estando iguales. Lo mismo el tramo lineal, ¿no? También estaba entre menos 2 y un menos 1. Sigue estando entre menos 2 y menos 1. Solo que antes estaba en X entre menos 1 y 0. Y ahora está entre menos 2 y 0 para X, ¿no? ¿Sí? Este punto que antes estaba aquí se movió en X. Y la unión es la misma. Y acá también exactamente lo mismo, ¿no? Y con eso tenemos graficado f de x sobre 2. Pero el gráfico me pedía el ejercicio que grafiquemos valor absoluto de f de x menos 2. ¿De acuerdo? Quiero el valor absoluto. ¿Cómo grafico el valor absoluto para esta función? Para graficar su valor absoluto, lo que voy a hacer es que todo lo que está negativo, ¿verdad? Lo voy a convertir en positivo. Lo que está positivo o 0 queda igual. Este tramo de aquí va a quedar igual. Pero toda esta parte negativa la vamos a reflejar y la vamos a convertir en positiva, que es lo que hace el valor absoluto. Ahí está. Toda esta parte que es negativa, como aquí lo pueden ver, todo este tramo que es negativo, lo vamos a transformar a un intervalo, a un tramo positivo. Toda la función que era negativa, ¿verdad? La transformamos a positiva. Y ahí está. Ahí tenemos entonces la gráfica de h de x, valor absoluto de f de x menos 2. Con este ejercicio terminamos entonces todos los ejercicios previstos para la tutoría número 12 y entonces hasta ahí nos quedamos con la explicación del día de hoy.